Les comparto la pantalla y apago mi camarita. Ya chicos, entonces el día de hoy vamos a comenzar la clase conociendo una nueva función. Bueno, ya vimos en su oportunidad la función contar si, ¿cierto? Que contaba si se cumplía con una condición, ¿ya? Vimos criterio simple, criterio con símbolos y finalmente terminamos con comodines, ¿ya? Bueno, ahora es el turno de trabajar con sumar si, que como ustedes pueden leer acá, es bastante similar, por lo menos en cuanto al nombre y en cuanto a los argumentos que pide. Bueno, si contaba si se cumplió una condición, sumar si, suma si se cumple con una condición. Es como que yo diga, mira, de este listado de ciudades, súmame solamente los sueldos de las personas que vivan en, no sé, en Arica. No, no de toda la ciudad, sino que solamente Arica. ¿Ya? Para eso me sirve el sumar si. Entonces, el sumar sí se compone de tres argumentos, dos de los cuales son iguales a la función contar sí. Y me refiero a la selección del rango y a la selección del criterio. Hasta ahí son exactamente iguales los mismos dos argumentos. Sin embargo, esta función tiene un tercer argumento llamado rango suma. ¿Ya? Entonces ahí lo dejo unos segunditos en pantalla por si alguien quiere tomar. Bueno, de todas maneras, el archivo lo llevaba escrito, pero de todas maneras, si alguien quiere tomar notas, también tiene la posibilidad. Ya, revisemos. Entonces, tengo acá un listado de medicamentos, las categorías y los totales de cada medicamento. Lo que tenemos que resolver abajo es la suma por categoría, ¿ya? O sea, de todas las categorías o de todos de los medicamentos de la categoría de jarabe, ¿cuánto sumaron? Todos los medicamentos de la categoría de comprimida, ¿cuánto sumaron? Y todos los medicamentos de la categoría de inyectable, ¿cuánto sumaron? ¿Ya? Entonces me ubico aquí en la celda B14 y escribo la función igual sumar sí, no sumar sí conjunto, sumar sí. Bueno, rango. Bueno, jarabe, al igual que comprimido e inyectable, pertenecen al campo de categorías. Seleccionamos todas las categorías, desde B2 hasta B8, punto y coma. Luego, de todas estas categorías que me están pidiendo, ¿cuál es la que necesito sumar? Jarabe. Entonces, al igual que hacíamos con el contar sí, puedo seleccionar cualquier celda que diga jarabe, incluso acá al ladito, cualquiera. Y con el contar sí terminamos ahí. Sin embargo, esta es una función que tiene tres argumentos. Por lo tanto, punto y coma, rango suma. ¿Cuáles son los valores que voy a sumar? Bueno, los totales. Y ahí terminamos. Presionamos Enter y la función me va a sumar, ojo, la función solamente me va a sumar los valores o los totales de jarabe y ningún otro. ¿Ya? De hecho, si quiero hacer la comprobación rápida, aquí tengo los dos jarabes, los voy a pintar de amarillo. Entonces yo digo, bueno, voy a sumar el primer total más el segundo total de jarabe, que son los dos únicos que hay, y al cerrar me da 10.400. ¿Ya? O sea, no me sumó todo. Esto no es hacer una función suma simple que me suma todo sin discriminar. No. Era como cuando nosotros dijimos, contara, me contaba todo sin discriminar. Bueno, aquí suma, me suma todo sin discriminar. Ya. Y si quiero discriminar o quiero sumar solamente ciertas cosas, sumar sí. ¿Ya? Ya, muchachos, cuéntenme cómo les fue con este primer ejercicio con la función sumar sí. Profe, a mí me fue mal porque me salió cero. ¿No Les podría salió volver a cero. repetir? Por supuesto, lo vuelvo a hacer. Ya, lo voy a hacer desde cero, Natalia. Ya, entonces, me ubico acá, igual sumar, sí. El rango.
selección de categorías. Ahí está el rango, punto y coma. Dentro de ese rango, ¿cuál es la categoría que necesitas sumar? Jarabe, punto y coma. ¿Y qué es lo que vas a sumar? Los totales. Ya hicieron. Cuéntame, Natalia, si ahora funcionó, por favor. Y ahora sí me había equivocado en una parte, no puse el punto y coma. Ah, ya, ya, perfecto. Ya, vamos por la categoría de comprimido. Hacemos lo mismo. Igual sumar sí, rango de categorías, punto y coma. ¿Qué categoría me piden ahora? ¿Qué es lo que tengo que sumar? ¿Qué categoría? Comprimido. Entonces marco cualquier celda que diga comprimido. Puede ser esa, puede ser esa, puede ser esta o puede ser la del lado. Da lo mismo cualquiera. Punto y coma. ¿Y cuál es el rango suma? ¿Cuáles son los valores que voy a sumar? Nuevamente los totales. Enter, perdón, enter, y eso me da 19.250. Entonces, nuevamente, aquí hay un comprimido, acá hay otro y aquí hay otro. ¿Ya? Si yo sumo acá, el primer comprimido más el segundo más el tercero, 19.250. ¿Ya? Ahí tenemos el segundo. Cuéntenme cómo le fue con este segundo sumar sí. ¿Funciona? Ya, perfecto, María José. Gracias, Lisette. Gracias, Carla. Súper bien. Ya, recuerde que si alguien necesita que vuelva a explicarlo, que lo repita, me lo indica. ¿Ya? Gracias, Alejandro. Ya, hacemos el último, que en este caso corresponde a inyectable. Hago lo mismo, sumar sí, rango de categorías, punto y coma. Ahora mi criterio es cualquier celda que diga inyectable. Y finalmente el rango suma, nuevamente el rango de totales. Enter. Y eso me da 16.100. ¿Ya? Si hago nuevamente la comprobación, aquí tengo un inyectable, aquí tengo otro, ¿ya? Y si lo sumo, sería este más este, 16.100. ¿Ya? Entonces ahí tengo resuelto el primer ejercicio con la función sumar sí. Y nuevamente pido confirmación, muchachos. ¿Cómo les fue? Ya, gracias, chicos. Perfecto. Ya, entonces, como les fue también, chicos, van a ustedes resolver el ejercicio número 2. Aquí tenemos un listado de ciudades, valores de venta en el mes de enero, de febrero y de marzo. Entonces, acá deben resolver cuánto fue lo que sumó la ciudad de Santiago en el mes de enero, lo que sumó la ciudad de Concepción en febrero, marzo, etcétera. ¿Ya? Resuelva este ejercicio. Una vez que haya terminado, me confirma, revisamos y seguimos avanzando. Cualquier duda, me pregunta.
Ok, Alejandra, muchas gracias. ¿Me van confirmando los demás si ya terminaron? Gracias, María José. Gracias, Alejandra. Ya, reviso en 2 minutitos para darle chance a las personas que están trabajando todavía, ¿ya? Sí. Pero estuvo presente Marisol cuando expliqué en qué se equivocó cada persona, porque lo acabo de hacer. O sea, expliqué, estábamos empezando la clase y expliqué a cada persona en qué se equivocó. ¿No? ¿Sí? No sé. Ah, ahí está. Bueno, si gusta, le comento en qué se equivocó. A ver, deme un segundito. Esto era acá, las notas. Ya, la Marisol. Marisol, te explico rápidamente. La prueba se dividió en 3 ítems, ¿ya? En el ítem de fórmulas, perdón, de formatos, ítem de fórmulas y finalmente ítem de funciones, ¿ya? Cada punto que tú tenías que resolver, por ejemplo, en los formatos, te daba una nota para ese ítem. Las fórmulas te daban otra nota para ese ítem y todas las funciones otra nota para el último ítem, ¿ya? Entonces, el promedio se promediaban las 3 notas, ya de cada ítem, pero los formatos era el que tenía menos porcentaje de valor, varía 25%, las fórmulas 35% y las funciones 45%, si no me equivoco, ¿ya? Ahí estaba el 100% de todo, ¿ya? Entonces, en tu caso, Marisol, tuviste un 7 en el ítem de formatos, ¿ya? Tuviste un 5,8 en el ítem de fórmulas y tuviste un 7 en el ítem de funciones. Y todo eso te promedió un 6,6. ¿Ya? Y fue lo mismo que le fui planteando a cada persona. ¿Ok, Marisol? Eso. Michael, ¿con cuántos dispositivos va a estar? Porque ya está una, dos, 3 veces. Bueno, cada quien sabe cómo lo hace. Ya, muchachos, me imagino que está listo el ejercicio. ¿Sí? ¿Lo reviso? Ya, ok. Ya, muchachos, entonces esto lo cierro y reviso el ejercicio. Ya, comparto la pantalla. Ya, entonces, como les decía, teníamos que sumar todos los valores de el mes de enero de la ciudad de Santiago, todos los valores de febrero de la ciudad de Concepción, etc. ¿Ya? Entonces, igual sumar sí. El rango correspondía al rango de ciudades, todas las ciudades punto y coma. El criterio, la ciudad que me están pidiendo. En este caso me piden la ciudad de Santiago. Y finalmente el rango suma corresponde a los valores del mes de enero. Y eso me da 2.090.000. Para Concepción, sumar sí, rango de ciudades, punto y coma. En este caso, el criterio es Concepción. Y los valores del rango suma ahora corresponden a los valores de febrero. Eso me da 1.968.000. Para marzo, rango de ciudades, en este caso es Valparaíso la ciudad que me piden, del rango suma de los valores de marzo, 1.900.000.
Para Curicó, rango de ciudades, punto y coma, criterio Curicó, del rango de enero nuevamente, 550.990. Para Antofagasta, rango de ciudades, punto y coma, criterio Antofagasta, del rango de febrero, 1.144.000. Y finalmente para Calama, rango de ciudades, punto y coma, criterio Calama, del rango de los valores de marzo, 321.000. ¿Ya? Ahí está resuelto. Ya, antes de avanzar al tercer ejercicio, ¿me confirman si todos obtuvieron los mismos resultados? Ya, gracias Alejandro. ¿Alguien que necesite que vuelva a explicar algo nuevamente? Gracias Francisca, gracias Alejandra, gracias María José. Profe, una consulta. Ujú. ¿Puede publicar de nuevo los valores? ¿Quieres que vuelva a compartir la pantalla? ¿Eso? Sí, por favor. Sí, ahí están. Gracias. De nada. Ya, me avisas para pasar al otro ejercicio, por favor, Alicia, cuando ya tengas clarito. Listo, profe, gracias. Ok. Ya, muchachos, entonces ahora ustedes van a resolver el siguiente ejercicio y este lo van a hacer completito y obviamente lo revisamos. Ya, si observamos, en la parte superior de este ejercicio tengo una tablita con nombres, ciudades, teléfonos y totales vendidos. Entonces, como usted ya sabe, como ya hemos visto, primero, aquí en la sección de resumen de cliente, va a tener que contar cuántos clientes son de Santiago, cuántos son de Copiapó de Vallenar. Entonces, cuando yo digo van a tener que contar, aquí van a tener que ocupar la función contar sí, tomando como referencia las ciudades. ¿Ya? Luego de haber resuelto el ítem de número de clientes, que como les digo, tienen que utilizar contar sí, van a pasar al ítem de totales vendidos. Y aquí van a resolver con sumar sí. ¿Ya? Entonces, sumar sí de las ciudades, de la ciudad que me piden, por ejemplo, Santiago, los totales vendidos. ¿Ya? Y lo hacen para cada ciudad. Santiago, Copiapó, Vallenar, etc. Luego de que han resuelto el número de clientes con contar sí y el total vendido con sumar sí, estos totales que van a estar representados en pesos, los tienen que convertir a dólar. ¿Ya? Acá abajito está el valor del dólar. Y para ellos tienen que hacer una fórmula. ¿Ya? Si ustedes recuerdan el documento que hicimos con las fórmulas, convertimos valores que estaban en peso a UF, ¿cierto? Valores que estaban a dólar a peso. Bueno, en este caso tiene que ser al revés. Los totales vendidos, que van a ser dinero en pesos, tienen que convertirlo a dólar. ¿Ya? Y finalmente, de estos totales vendidos, que ustedes ya eh, han resuelto con el sumar sí, tienen que resolver abajo con contar sí, pero con el símbolo mayor que, menor que, y como lo hicimos en su oportunidad, todas las ventas de aquí que sean mayores que 700.000, todas las ventas de aquí que sean mayores que 400.000 y todas las ventas que de aquí sean menores que 100. ¿Ya? Todo eso tienen que hacer en el ejercicio número 3. ¿Ya? Una vez que termine, como siempre, me confirma, revisamos y ya pasamos a ver el otro archivito.
Ok, muchachos, ¿cómo vamos? ¿Estamos listos ya o aún falta un poquito? Profe, a mí me falta un poquito. Ya, ok, Alicia. Esperamos entonces. Ok, Alejandra, no hay problema, espera un poco más.
Ya, muchachos, vamos a revisar, ¿ya? Porque va avanzando el tiempo y la idea es también avanzar en otras cosas, ¿cierto? Ya, chicos, entonces revisemos rápidamente. A ver, lo voy a ir haciendo uno por uno, a pesar de que lo podría hacer de una manera rápida, ¿ya? Sin embargo, no quiero confundirlos, ¿ya? Porque sí hay una manera de hacerlo rápido, pero para eso hay que ya disponer de conocimientos avanzados, ¿ya? Así que, claro, yo lo podría hacer así para rellenar de una sola vez y hacerlo rápido y quizás solamente comparar los resultados, pero lo voy a hacer de a uno porque me imagino que muchos lo hicieron así, ¿ya? Ya, para los clientes, contar sí, rango de ciudades, ¿cierto? Punto y coma, y en este caso sería Santiago. Son 4 los de Santiago. Luego, contar sí, los de Copiapó, rango de ciudades, punto y coma, criterio Copiapó, son 2. Para Vallenar, rango de ciudades, punto y coma, criterio Vallenar, son 2. Para San Felipe, rango de ciudades, punto y coma, criterio San Felipe, y también son 2. Para Melipilla, rango de ciudades, punto y coma, criterio Melipilla, y también son 2. Y para Puerto Montt, rango de ciudades, punto y coma, criterio Puerto Montt, y este es uno solo. ¿Ya? Eso con los contar sí. Para los sumar sí, rango de ciudades, punto y coma, criterio Santiago, punto y coma, criterio totales vendidos. O sea, rango suma, no totales vendidos. Ahí está. 1.335.000. Luego, sumar sí, rango de ciudades nuevamente, punto y coma, criterio Copiapó, punto y coma, rango suma, totales vendidos. 395.000. Vallenar, sumar sí, rango de ciudades, punto y coma, criterio Vallenar, punto y coma, totales vendidos. 530.000. San Felipe, rango de ciudades, punto y coma, criterio San Felipe, punto y coma, totales vendidos. 550.000. Melipilla, rango de ciudades, punto y coma, criterio Melipilla, punto y coma, totales vendidos. 55.000. Y Puerto Montt, rango de ciudades, punto y coma, criterio Puerto Montt, rango, totales vendidos, 250.000. Ya, luego de eso, teníamos que convertir estos totales a valor de dólar. El valor del dólar está acá abajo, ¿ya? Aquí lo pinto de amarillo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es hacer una fórmula tomando el total vendido y dividirle el valor del dólar, el cual está en otra fila. Por lo tanto, fijo ese valor. Y eso me da 1.570,59 dólares y ahí relleno. Si usted gusta, le aplica formato de dólar, acá el formato de moneda, pero si no, lo puede dejar ahí. Y finalmente, teníamos que resolver acá las ventas mayores que 700.000, las mayores que 400.000, etc. Entonces, nos ubicamos acá abajito. Igual contar sí, de este rango, punto y coma, entre comillas, los valores mayores que 700. Eso es uno. Para los que son mayores que 400.000, hago lo mismo, contar sí, rango de totales, punto y coma, entre comillas, mayores que 400.000, son 3. Y para los inferiores que 100.000, rango de totales vendidos, punto y coma, entre comillas, menor que 100.000, y eso es 1. Entonces eso me da 1, 3 y 1. Probablemente, Alexis. Los demás me escuchan bien, ¿cierto? Muchachos, ¿sí? Ya, sí, bueno, ahí está la confirmación, Alexis. Debe ser un problema suyo, ¿ya? Le sugiero, Alexis, que se desconecte y se vuelva a conectar. Debe ser un problema de tu conexión a internet, probablemente, Alexis. ¿Ya? Bueno, ahí está resuelto el ejercicio. Cuéntenme si esos fueron los resultados o si hubo alguna diferencia. ¿Me confirman, por favor, muchachos?
Ya, Alejandra, perfecto. Ya, súper. ¿Todo bien, Karina? Ok. Natalia dice que va bien. Súper. Ya, ahora solamente para mostrarles, ya, sin afán de hacerlo con aire de superioridad, ¿ya? Pero yo le dije que de pronto yo lo podía resolver de una sola fácil. Francisca le dio diferente. ¿En cuál te dio diferente, Francisca? En En los últimos, todas, en todos, rellenaste, sí. O sea, número de clientes no, po, pero totales ¿ya? vendidos y total US sí me dio distinto, así que ahora estoy arreglando uno paso por paso. Ya. Verifica que cuando hiciste cuando convertiste a dólar, que no hayas multiplicado en vez de dividir. Eso puede ser una cosa. Y lo otro, cuando hiciste el sumar sí, de pronto haber rellenado. Eso a lo mejor te pudo haber causado algún problema, ¿ya? Claro, yo lo hice uno por uno, ¿ya? Pero de pronto más de alguien cayó en la tentación, como les decía en esa clase, de hacer el ejercicio y rellenar. Entonces ahí obviamente se mueven los rangos, se mueven los valores y cambia. Ahora, ¿lo podría hacer así rellenando? Como les dije, sí se puede, ¿ya? Pero para eso hay que tener un conocimiento avanzado, ¿ya? Y lo voy a mostrar solamente para que, no sé, si de pronto alguien pensó, ay, ¿cómo lo hacemos? Para que no quede con la duda, ¿ya? Solamente por eso. Perdón, me equivoqué de pantalla, no es esa, porque si no solamente me muestra la del Excel, aquí. Ya, entonces voy a hacer estos dos, obviamente aquí me da cero porque los borré. Ya, a ver, yo aquí podría utilizar una técnica que se llama anidación, ¿ya? Para resolver este y este punto. La anidación no sé si se las había mencionado en algún momento, ¿ya? La anidación es una técnica que se utiliza para resolver dos problemas al mismo tiempo, tres problemas al mismo tiempo, cuatro, cinco, seis al mismo tiempo. Por lo tanto, es súper común tener tres, cuatro, cinco, seis, siete funciones todas juntas en la misma fórmula, por llamarlo así, ¿ya? Entonces, si yo lo quiero hacer rápido, claro, yo podría escribir acá, por ejemplo, Santiago, Copiapó, ¿ya? Hacia abajo, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema de esto? Que lo tengo que escribir. Entonces aquí yo puedo hacer un contar sí, seleccionar mi rango de acá, y como ya lo hicimos en alguna oportunidad, debería fijar ese rango, punto y coma, y marcar el criterio equipo. Y claro, ahí al rellenar, listo, lo resuelvo todo. Y me parece que hay algo que está mal. A ver, contar sí, Melipilla. Ah, que aquí quedó como Monto. Y aquí es San Felipe. San Felipe. Y aquí es pto.mont. ¿Ya? ¿Se fijan que tengo que hacer todas esas modificaciones para que me funcione? ¿Ya? Ahora, el problema de eso es que si yo aquí borro esto, mis funciones se me mueren. ¿Ya? Entonces, aquí el problema es que acá al lado no dice Santiago, no dice Copiapó, dice cliente Santiago, cliente Copiapó. Entonces yo de alguna manera tengo que separar estas dos palabras. Tengo clientes y tengo Santiago. Entonces yo lo voy a hacer con una técnica llamada anidación. De hecho, estas funciones que voy a mostrar ahora ni siquiera se ven en este nivel, ¿ya? Se ven en el nivel intermedio y de manera individual, ni siquiera anidadas, ¿ya? Pero para que no queden con la duda. Fíjense, yo voy a hacer esto. Voy a ocupar una función llamada derecha, porque Santiago, si observo, clientes está a la izquierda, Santiago está a la derecha. Se marco acá. Luego de eso cuento la cantidad de caracteres con la función largo y le resto el resultado que me da hallar, ¿ya? Ojo que no pretendo que ustedes digan, ah, sí, sí lo entiendo perfecto, porque habría que tener un conocimiento ya intermedio avanzado. Pero lo que yo logro con eso es separar la palabra Santiago. Fíjense, ya no dice cliente Santiago acá, dice solo Santiago. Y si relleno, tengo todas las ciudades, ¿ya? Sí, por eso mismo, mírenlo, ¿ya? Entonces, ya lo que resolví acá era lo que yo tuve que escribir manualmente aquí. Entonces, yo digo, bueno,
Lo que voy a hacer ahora es contar sí. Selecciono mi rango de acá, lo fijo, punto y coma, y todo esto es mi criterio. ¿Ya? ¿Por qué todo esto es mi criterio? Porque con todo esto que hice acá, obtuve la palabra Santiago. Entonces cierro el paréntesis acá. Perdón, es que hay una equivocación en el rango. Algo pasé a llevar. Ahí sí. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, si presiono Enter, 4. Y si relleno, listo. Pero tuve que hacer todo esto. ¿Ya? Para el sumar sí, tengo que hacer lo mismo. Derecha, tomo desde acá, le cuento la cantidad de caracteres, ¿cierto? Le resto el resultado de hallar, que está acá. Y con eso nuevamente obtengo el criterio que es Santiago. Santiago, y aquí me da valor porque obviamente no puedo sacar una fórmula con un texto, por eso me da valor hacia acá. Luego, le agrego el sumar sí. Sumar sí, selecciono el rango de ciudades que tengo que fijar, punto y coma. El criterio me lo entregó esta función, esta anidación, y después, al final, punto y coma, rango de totales vendidos, fijo, cierro. Y así obtengo los mismos valores. Ahora, ¿cuánto me demoré? Bastante menos que hacerlo uno por uno. Pero por supuesto que hay que tener este conocimiento. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí ocupé una, dos, tres y cuatro funciones para resolver esto mismo que hicimos manualmente. Aquí resolví con una, dos y tres y cuatro funciones para lo mismo. De a uno. ¿Ya? Bueno, si de pronto, muchachos, y quizás me imagino que en un futuro cercano, así como se están haciendo dos cursos en paralelo y parece que hay un tercero por ahí que no hago yo, de nivel básico, probablemente en un futuro cercano venga el nivel intermedio. Entonces, de pronto, si es así, claramente la invitación es a que hagan el nivel intermedio. En el nivel intermedio se hacen anidaciones más pequeñas, sí, pequeñitas, no como estas que acabo de mostrar, pero sí se ven herramientas interesantes como las funciones de texto, se ven funciones de fecha, se ven las famosas tablas dinámicas, el buscar V, que es súper conocido, entre otras funciones, ¿ya? Claro. Ya muchachos, entonces continuemos. Yo les pedí que descargaran, bueno, se los mandé por correo, el documento Sumar Sí, y también iba otro que se llamaba Gráficos, ¿ya? Entonces, este documento del Sumar Sí, guárdenlo y abran el documento de gráficos, por favor. Ya, esto está por acá. Gráficos. Ya, aquí lo tengo en mi pantalla. Por favor, cuando ya lo tengan disponible en sus equipos, me la comentan para comenzar. Gracias, Carlos. Ya, listo por acá, Francisca, y veo que hay varios deditos ahí apuntando hacia arriba. Ya, muchachos. Entonces, ya, vamos por el ejercicio. Ya, muchachos, bueno, primero que todo, antes de lanzarnos al mundo de los gráficos, ya, yo tengo que manejar ciertos conceptos. Y no me refiero a conceptos que tengan que ver con el gráfico que me están pidiendo aquí propiamente tal, sino que yo debo entender. Si de pronto necesito graficar cierta información, yo tengo que saber qué tipo de gráfico me sirve para cada tipo de información, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hagamos de cuenta que a mí me piden graficar, ¿cierto? Que me piden graficar la comparación de ventas del año 2022, 2023 y 2024, ¿ya? Entonces, si lo que yo necesito es una comparación de valores, me sirven dos tipos de gráficos. Uno, gráfico de columnas o en su defecto, gráfico de barras. Cualquiera de esos dos tipos de gráficos me sirve para hacer comparaciones.
Bien, si necesito hacer un gráfico que muestre tendencias en el tiempo, cambios en el tiempo, cuando hablo de tiempo hablo de algo cronológico, ¿ah? No hablo del tiempo de si hace frío o hace calor, ¿ya? O si está nublado o qué sé yo. No, del tiempo, de cronología, ¿ya? Por ejemplo, años, meses, días, etcétera. Ya, para eso me sirve un gráfico de línea. Ya, por ejemplo, en enero estaba en este valor, pero en febrero bajó, después subió en marzo y así. ¿Ya? Esas tendencias, esos cambios, eso se hace con un gráfico de líneas o de tendencia, valga la redundancia. ¿Ya? Y también, bueno, ahora, no sé, en 2 semanas más nos tocan las elecciones municipales, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ya, bueno, en realidad esto es mucho más bullado cuando es una elección presidencial, ¿ya? Entonces, claro, remontémonos a las últimas elecciones presidenciales, ¿ya? Entonces, cuando Boric iba punteando las elecciones, ¿cierto? En las noticias me aparecía un gráfico, ¿ya? Y este gráfico normalmente era un gráfico de círculo o circular, o de torta que también se le llama, porque ese tipo de gráfico me sirve para representar porcentaje. Entonces me decía, por ejemplo, que el candidato Boric llevaba un, no sé, un 48%, que el candidato Kast llevaba un 35%, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, para eso se ocupa un gráfico de torta o un gráfico circular. Ya. Además de eso, lo que yo también debo entender, y que puede sonar súper obvio, pero créame que no lo es tanto, y es que si yo quiero generar un gráfico de cualquier tipo, al menos uno de los campos que yo vaya a seleccionar debe tener números. Yo no puedo generar un gráfico con simplemente textos, ¿ya? De hecho, se me arma algo todo extraño, ¿ya? Entonces, para ello, tiene que haber al menos un campo con números. Ya, muchachos, entonces acá tenemos nuestra primera tablita con datos de meses y también datos del IPC. Entonces, como yo quiero generar un gráfico con estos datos, debo seleccionar los datos, ¿ya? Luego de eso, aquí dice clarito, genera un gráfico de líneas con los datos del IPC. Por lo tanto, me voy a la pestaña Insertar. Y dentro de Insertar tenemos un apartado que prácticamente ocupa un tercio de esta cinta de opciones, para que vean que tiene una importancia bastante grande el tema de los gráficos en Excel. ¿Ya? Bueno, el primer botón que me encuentro es un botón grandote que dice Gráficos recomendados. Ahora, yo soy de la idea, ya, de que si yo no sé nada de lo que de lo que me están recomendando, yo cómo podría saber si realmente el gráfico está bien o no, ¿ya? Entonces, más que ir a los gráficos recomendados, porque me dicen, mira, este gráfico es el mejor, y claro, yo tendría que creer a ojos ciegos que ese gráfico es el mejor porque me lo están recomendando solamente, ¿ya? Entonces, siempre que, y esto va para todo, ¿ah? Es como en todo ámbito, siempre que me recomienden algo, idealmente que yo tenga al menos un poquito de conocimiento o una pequeña noción de eso que me están indicando. ¿Ya? De pronto busco información, ¿cierto? Veo diferentes opiniones y de ahí digo, ah, sabes que todo el mundo opina o un porcentaje importante de que esta es la recomendación. Y ahí puedo ver si lo tomo o no. ¿Ya? Bueno, no vamos a trabajar con los gráficos recomendados y vamos a ir a estos iconos que son los chiquititos que están acá. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, tengo gráfico de columnas o de barras. Y de hecho, si yo me ubico ahí, dice, use este tipo de gráficos para comparar visualmente los valores entre algunas categorías. ¿Ya? Lo que había mencionado antes, gráfico de columna o de barra, que no es el caso porque aquí dice claramente un gráfico de líneas. Ubiquémonos en el segundo icono. Inserte gráfico de línea o de área. Usa este tipo de gráfico para mostrar tendencias en el tiempo, años, meses y días o por categoría. O sea, lo que también había planteado. Entonces, le damos clic al botón gráfico de líneas y se me despliega un menú. ¿Ya? Siempre
procuren lo siguiente, y esto es una sugerencia, no es una recomendación, es una sugerencia. Cada vez que usted inserta un gráfico, cualquier tipo de gráfico, trate de que sea el gráfico más simple posible. ¿Ya? Si usted ve acá, tengo líneas en 2D, líneas en 3D, ¿cierto? Y con hartos adornos, ¿ya? ¿Por qué yo digo trate de insertar el gráfico más simple? Porque primero insertamos el gráfico, vemos si me funciona, lo configuro y después al final le damos todo el tema visual, ¿cierto? Todos los efectos especiales y todo lo que usted quiera. Pero primero, el gráfico más simple y lo configuramos. Por lo tanto, me ubico en el primer botoncito, aquí, y simplemente confirmo dando clic. Y de esa manera se inserta el gráfico. ¿Ya? Y ahí lo tenemos. Y por supuesto que antes de continuar, pido confirmación de si todos me siguen hasta aquí. Si todos pudieron insertar el gráfico. Ya, ok, muchas gracias. Tenemos recomendaciones. Recomendaciones, perdón. Tenemos comentarios. Sorry. Ya, muchachos, entonces, ya que inserté el gráfico, me doy cuenta que suceden varias cosas al momento de insertar un gráfico. Primero, y lo más notorio, claramente es que tenemos el gráfico. Y este gráfico tiene una característica especial que hasta ahora no habíamos visto. Y es que es un elemento flotante en mi planilla. No es como esta tabla que está a la izquierda. No es como los datos que están aquí del IPC o de las palabras de enero, febrero, marzo, ¿ya? Que están dentro de una celda, dentro de un rango. Acá no. Este gráfico está encima de los datos. De hecho, perfectamente podría estar tapándome la tabla, ¿ya? Entonces, un gráfico es un elemento flotante. Bueno, además de eso, ¿qué más observo? Que al tenerlo seleccionado, alrededor me aparecen unos puntitos, ¿ya? Los cuales me sirven para aplastar el gráfico, ¿cierto? Para arriba o para abajo, a lo mismo, apretarlo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, ¿ya? Que por supuesto tampoco sería lo más recomendado. Si es que yo quiero agrandar o achicar a proporción este gráfico, siempre la recomendación es hacerlo con los puntos de las esquinas, cualquiera de ellos, por ejemplo este de abajo. Ahí crece a proporción o se achica a proporción, no se deforma, no lo estoy aplastando, ¿ya? Bueno, además de eso, puedo observar arriba que se activaron dos herramientas especiales, dos pestañitas especiales, que es esta que dice diseño de gráfico o en su defecto podría llamarse simplemente diseño, y otra que se llama formato, ¿ya? Estas dos pestañas se van a activar siempre y cuando tenga seleccionado el gráfico. Es decir, si yo doy clic afuera, el gráfico ya no está activo, no está seleccionado, y esas dos pestañas no van a aparecer, ¿ya? Entonces, clic y ahí vuelven a aparecer, ¿ya? Ok. Cosas importantes dentro de este listado de herramientas de diseño de gráfico, de la pestaña diseño de gráfico. Ya. Probablemente uno de los elementos o de las herramientas más importantes de un gráfico tiene que ver con cómo yo voy a ordenar los elementos dentro de este rectángulo, ¿cierto? ¿Ya? Y aquí entramos en algo que se llama diagramar, diagramación. Para los que no estén familiarizados con este concepto, diagramar es ordenar los elementos dentro de un espacio. Aquí le doy jerarquía, ¿qué es más importante que otra cosa? ¿Ya? Entonces aquí tengo algunos elementos, como un título, como un eje X a la izquierda, como los nombres de los meses en el eje Y que está abajo, y tengo la línea que representa los datos. ¿Ya? Ahora, este es el diseño que venía por defecto, pero de pronto yo digo, ¿sabes qué? Yo quiero agregar algunos elementos que me sirvan para que este gráfico se vea mejor, que tenga más datos, que tenga títulos y otras cosas más. Y todo eso lo veo en este botoncito que se llama diseño rápido, ¿ya? Que a lo mejor se puede llamar simplemente diseño, ¿ya?
Le doy un clic y se abren, se despliega un menú y tengo varios cuadraditos con diferentes diseños. ¿Ya? Voy a ir pasando el mouse uno por uno para que vamos viendo qué es lo que hace. ¿Ya? Entonces me ubico acá. Fíjense que este es el diseño que viene de manera predeterminada y al posarme aquí se le agregan dos elementos. ¿Qué elementos se agregaron? Uno, el título del eje a la izquierda. Pues a lo mejor yo puedo colocar aquí valores IPC, por decir algo. Y a la derecha se agregó lo que se denomina leyenda. ¿Ya? Lo voy a volver a ahí. La leyenda es un indicativo visual, en este caso una línea de color azul, que me indica qué es lo que representa esa línea. Esa línea representa el IPC. ¿Ya? Entonces, ahí si yo quisiera, simplemente le doy clic y agrego esos dos elementos. Veamos el segundo. Si yo me posiciono en el segundo diseño, vamos a observar que nuevamente cambia. Ya no tengo el eje de la izquierda, el eje X que me mostraba los valores. ¿Ya? Ahora los valores están en cada corte de línea, en cada quiebre. ¿Ya? Y también se agrega la misma leyenda, pero en la parte superior. ¿Ya? Entonces, si yo quiero, le doy clic a este diseño. Diseño 3 es probablemente el más parecido al diseño original. La única diferencia es que el diseño original no venía con leyenda. Aquí se agrega la leyenda en la parte de abajo. Diseño 4. Aquí no hay título. No aparece arriba IPC. Diseño 5. Me aparece la tabla con los datos abajo. O sea, aparte del título a la izquierda y de los datos del eje X, en la parte de abajo me aparece una tablita con todos los datos. Entonces, si yo quiero, lo puedo seleccionar. Diseño 6, solamente con el título del eje a la izquierda. Diseño 7, sin título, ¿cierto? Y con el título del eje abajo también. Solo la línea sin ningún tipo de eje. ¿Ya? Y así varios diseños. Imagínense que incluso acá tengo un diseño 11 en donde solamente está la línea. No tengo ni título del eje, ni leyendas, ni nada. Solamente la línea. ¿Ya? Y tenemos otro diseño más. Entonces, claramente, yo puedo elegir alguno de estos diseños. Ahora, lo normal es que cuando yo inserto un gráfico, como les digo, lo normal es que el diseño que viene por defecto en ese gráfico normalmente es el más apropiado. ¿Ya? Yo puedo hacer algunos cambios. Quizás aquí sería conveniente agregarle la leyenda, digo yo, ¿cierto? ¿Ya? Pero si no es así, yo puedo mantener el diseño que viene de manera estándar. Si usted quiere agregarle algún elemento, puede elegir alguno de los diseños que ya hemos trabajado. Ya, ¿qué más? Aparte de los diseños rápidos, que como les digo, me sirven para agregar elementos, de pronto yo me doy cuenta aquí y digo, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que este tipo de gráfico, que es el gráfico de línea, quizás no representa del todo bien estos datos que tengo acá. Yo quizás debería haber ocupado un gráfico de columnas, por ejemplo. ¿Ya? Y si bien es cierto, yo lo puedo hacer eliminando el gráfico, volviendo a seleccionar e insertando un gráfico de columnas, lo puedo hacer. Quizás lo más conveniente no es borrar todo y volverlo a hacer desde cero. Quizás sería conveniente simplemente cambiar el gráfico. ¿Y cómo lo hago? Bueno, siempre dentro de la pestaña Diseño de gráfico o Diseño, a la derecha, porque estábamos por acá, ¿cierto? A la derecha de todo hay un botón que dice claramente cambiar tipo de gráfico. Le doy clic, se me abre esta ventana y, por ejemplo, yo puedo estar en la misma categoría y decir, ¿sabes qué? Dentro de las líneas, quizás sería conveniente agregar este gráfico. ¿Cuál es la diferencia? Es la misma línea, pero aquí me aparece con marcadores. Es decir, en cada quiebre de la línea que me aparezca un puntito. Entonces ahí acepto. Y ahí se agregó el puntito. ¿Ya? A lo mejor eso sería un buen cambio, que no lo pude agregar dentro del diseño rápido, lo agregué aquí.
O definitivamente no, ¿sabes qué? Por más que le agregue los marcadores, por más que le haga algún efecto, no, sigue sin convencerme el tema de la línea. Entonces, bueno, cambiémoslo por otro. Entonces, me voy a cambiar tipo de gráfico y en el listado acá de categorías le digo, ¿sabes qué? Me voy por el gráfico de columnas. ¿Ya? Y le pido este tipo de gráfico, este que está acá. ¿Ok? Acepto. Y cambia. Ahora, esto era un ejemplo, por supuesto, porque claramente si es un gráfico de tendencia, que como dice ahí, tengo meses, datos cronológicos, en la columna no es, claramente no es la mejor opción. De hecho, tener una columna hacia abajo, porque hay valores negativos, claramente se ve mal. Pero era un poco el ejemplo, ya de que aquí yo puedo cambiar el tipo de gráfico. Y como les dije hace un rato, finalmente, todo lo que tiene que ver con la parte estética, la dejamos para el final. Y la parte estética la veo acá, aquí donde tengo los estilos de diseño. ¿Ya? Por ejemplo, tengo ese diseño, acá, este otro. Fíjense que yo voy pasando el mouse por encima y me aparecen los diferentes estilos. ¿Ya? Por ejemplo, este con un fondo de color así como degradado, de gris a blanco al centro. O este otro, miren, ¿ya? Con un color oscuro, con la línea, con los marcadores, con los puntitos, ¿cierto? Este otro, con la misma línea, pero acá se ve como una línea con sombra. Acá se ve con una línea como si fuera de neón, así como encendida. ¿Ya? Y así voy cambiando el diseño que yo estime conveniente. ¿Ya? Por ejemplo, yo me quedo con ese. ¿Ya? Bueno, otra cosa que es importante que entendamos, muchachos, y fue lo que expliqué al principio. El gráfico, al momento de insertarse, queda como un elemento flotante sobre la planilla. Y en este caso, esta planilla es súper pequeñita. Por lo tanto, es súper fácil decir, si me está tapando los datos, la muevo hacia el lado nomás. O acá, listo. Y se acabó. Pero claramente, en la vida real, cuando yo tengo una planilla, nunca tiene solamente dos columnas. Siempre tiene muchas columnas hacia el lado. Por ejemplo, lo voy a hacer aquí. Ya, esto lo voy a clonar hacia el lado. Selecciono, brum, para allá. ¿Ya? Y así como está hacia allá, puede estar hacia abajo. ¿Ya? Entonces, imagínense una base de datos que sea así, con mucha información, y que además mi gráfico queda tapando la información. ¿Ya? Entonces yo por más que quiera moverlo para allá o para acá, me sigue tapando los datos. ¿Ya? Entonces, ¿qué alternativas tengo? Aquí me estoy devolviendo para que quede como estaba. Ahí. Entonces, ¿qué alternativas tengo? Porque claramente en la vida real, como les digo, en una planilla de trabajo, ¿cierto? O lo que sea, al insertar el gráfico, este gráfico me va a tapar la información. Entonces, ¿cómo lo hago para sacarlo de aquí? Quizás sería conveniente llevárselo a otra hoja. El problema es que tengo los datos acá y si me lo llevo a otra hoja, pierde la conexión con estos datos y por supuesto que este gráfico no me mostraría nada. Probablemente quede un fondo negro solamente. Entonces, en esta misma pestaña de diseño de gráfico o simplemente diseño, al final, a la derecha, luego del botón cambiar tipo de gráfico, tengo otro botón que dice mover gráfico. Le vamos a dar un clic a mover gráfico y se me abre esta ventana. Y ahí dice, seleccione dónde desea colocar el gráfico. Entonces me dice que por ahora este gráfico es un objeto en la hoja 1. Claro, estamos en la hoja 1, es un objeto acá. Entonces lo que yo quiero es que este gráfico se vaya a una hoja nueva. Y a esta hoja le puedo dar un nombre, por defecto gráfico 1. Entonces aquí yo le digo, no, pues esta hoja se va a llamar IPC. ¿Ok? Acepto. ¿Ya? ¿Qué pasó aquí? Bueno, algo pasó. No importa. Me lo llevo a la otra hoja y fíjense, aquí está
el gráfico en una hoja exclusiva para él. Fíjese, esta es como una hoja especial, ¿ya? Entonces, aquí ya no está el gráfico, lo saqué de esta hoja y me lo llevé a una hoja llamada IPC. Y aquí tengo el gráfico en su máximo esplendor. Ahora, si yo lo quiero dejar nuevamente en la hoja 1, selecciono, mover el gráfico y lo saco de aquí, pues. En vez de hoja nueva, le digo, no, ¿sabes qué? Vuelve a ser un objeto en la hoja 1 y me lo traje de vuelta. Ahora, bueno, obviamente los textos y todo eso se distorsiona porque en el otro caso yo tenía la letra grande, ¿ya? No, ¿sabes qué? Aquí se ve mal, me lo llevo para allá otra vez. Hoja nueva, IPC, chum, y se lo llevo, ¿ya? Entonces, así yo evito el tener un gráfico que me esté tapando la información, porque yo después quizás voy a querer seguir y seguir y seguir agregando elementos. ¿Cierto? Agregando datos, agregando registros, y que esté el gráfico encima molestándome, obviamente va a ser, valga la redundancia, molesto. Ya muchachos, cuéntenme cómo les fue con este primer gráfico y todo lo que acabamos de ver. ¿Lo pudieron insertar? ¿Funcionó bien? Gracias, Karina. Perfecto. Gracias, Andrés. Gracias, Alexis. No, déjelo ahí, que no tenía devolución ese gráfico. Ya, gracias, Francisca. Súper. Ya muchachos, continuemos a ver si alcanzamos a hacer un segundo gráfico antes de que vayamos terminando. ¿Cómo devolverlo, dices tú, Michael? ¿O cómo llevarlo a la hoja nueva? Chuta, no me queda claro, sorry. ¿Cómo devolverlo a la hoja 1 o cómo llevárselo a la hoja nueva, Michael? Profe, mire, lo que a mí me pasó fue que Ujú. de la página 4, no, ¿4 era? No, 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 perdón. De la página, de la hoja 1. De la hoja 1 ¿Ya? lo pegué en la que decía IPC y después lo quise ¿Mm? devolver y eso es lo que no pude. No te, ya, déjame hacer. Ya, déjame hacerlo de vuelta. Entonces, aquí yo estoy en la hoja 1 está vacía porque ya me lo lleva a la otra hoja. Entonces me voy a la hoja IPC, tienes que seleccionar el gráfico. Ojo, que a lo mejor no lo seleccionaste, tienes que tenerlo seleccionado. ¿Ya? Le das clic al fondo nomás, al fondo oscuro. Entonces luego de la pestaña arriba de diseño o diseño de gráfico, le das clic a mover gráfico. ¿Ya? Y se te abre esta ventana. Entonces, claro, tu gráfico está en una hoja nueva que se llama IPC. Entonces tú lo quieres devolver a la hoja 1. Entonces marcas acá. Quieres que sea nuevamente un objeto en la hoja 1. Y ahí aceptas. Y ahí te lo trae de vuelta. ¿Ya? Y ya no hay hoja IPC. Te la elimina cuando lo traes para acá. Y si te lo quieres volver a llevar, lo dejas seleccionado, diseño de gráfico, mover gráfico, y aquí le pones hoja nueva y le vuelves a poner el nombre a la hoja, que puede ser otro nombre, no sé, por IPC año, no sé, IPC año. Y ahí se fue esta otra hoja que se llama IPC año, o IPC meses, no lo sé. Ya, Cuéntame profe, si eso con es lo que eso, me sí, queda la duda. Bueno, yo. ya, funcionó. Ah, súper. Ya muchachos, entonces veamos el segundo ejercicio. Vuelvo a compartir la pantalla. Ya nos vamos a la hoja 2. Vayan guardando el ejercicio. Ya, a ver, nuevamente, hacer un gráfico con estas dos columnas era súper fácil porque eran dos columnas y que además eran dos columnas que estaban una al lado de la otra. Pero ¿qué pasa en este caso? Por ejemplo, esto no es necesario que lo hagan, ¿ya? Yo voy a replicar esta tabla para el lado. Ya, hasta ahí. Y la voy a acomodar, ¿cierto? Ahí está. Ya, entonces hagamos de cuenta, chicos, que tengo esta tabla, que es bastante más cercana a lo que es en la vida real una tabla, información. Y me piden hacer un gráfico con los vendedores, ¿ya? Con estos datos. Además de eso, me piden las ventas que están acá. Que además de las ventas, me piden la comisión que está acá. ¿Ya?
Yo tengo que hacer un gráfico solamente con esta y con esta columna. No con los otros datos que están entre medio. Yo sé que son los mismos que se repiten, ¿ah? ¿Ya? Pero esto es un ejemplo. Pero hagan de cuenta que aquí dice sueldo, dirección, país, fecha de nacimiento, fecha de envío, fecha de retorno y otros campos, ¿ya? Y lo que yo necesito es solamente utilizar los que están en amarillo. No puedo hacer esto. No puedo seleccionar todo, porque estoy seleccionando un montón de campos que no me sirven. Entonces, ¿cómo yo hago el gráfico solamente con estos campos que dejé de amarillo? Bueno, bastante fácil. Primero, selecciono el primer campo y ojo, que para los gráficos siempre tiene que llevar título, ¿ya? Vendedor desde el título hacia abajo. Luego en mi teclado, a la izquierda y a la derecha, hay una tecla que dice CTRL, que dice Control. Entonces selecciono el primer campo, Control, no lo suelto, dejo presionada la tecla. Ventas, sin soltar la tecla. Comisiones. Y ahí suelto. Y ahí seleccioné los tres campos por separado, ¿ya? Y no fue necesario que estuvieran todos pegaditos uno al lado de otro, ¿ya? Y se lo digo porque probablemente en la prueba final se pida algún gráfico, ¿ya? Y no van a ir los datos pegaditos uno con otro, ¿ya? Ya, obviamente nada de esto existe y acá lo dejo sin color. ¿Ok? Ya quería hacer ese alcance. Ya, bueno, en este caso me piden hacer un gráfico de columnas con toda esta información. Entonces, bueno, aquí sí tengo que seleccionar todo. Me voy a la pestaña Insertar y dentro de los gráficos, el primer icono dice Insertar gráfico de columnas o de barras. Le doy clic y como ya habíamos explicado hace un ratito, tengo columnas 2B, columnas 3B y barras, ¿ya? Que por ahora me pide columnas. Ahora, tengo aquí diferencias entre columnas. Fíjense que tengo columnas agrupadas y columnas apiladas. ¿Qué significa eso? Las columnas agrupadas significa que va a aparecer una columna al lado de la otra. Entonces, si yo observo, tengo una columna azul que me está representando la venta, que es la más alta, y tengo otra columna chiquitita al lado que representa la comisión. Entonces, columna agrupada, una al lado de la otra. Sin embargo, la columna apilada no queda una al lado de la otra, sino que queda una encima. Entonces, hagamos de cuenta que yo tengo un vaso y le agrego líquido azul, ¿ya? Y sobre ese líquido azul agrego líquido rojo y queda encima. Ya es como un jueguito que hay de celular, ¿cierto? Entonces, claramente es columna agrupada y simplemente clic y se agrega mi gráfico, ¿ya? Ahora, este gráfico, a diferencia del de línea, ¿cierto? O el de tendencia, como usted quiera llamarlo, tiene algunas cositas que no tenía en el otro gráfico. Por ejemplo, yo aquí inserté el gráfico y por defecto en la parte inferior me marca la leyenda. Me dice, hey, todas las columnas azules representan la venta y todas las columnas rojas representan la comisión. Entonces sí es interesante tener la leyenda en el gráfico, porque así sé qué significa cada cosa. Además de eso, me aparece un título acá, ¿ya? Antes decía IPC, pero aquí, como tengo tres títulos, vendedor, venta y comisión, no sabe cuál de todos mostrar, entonces me da la opción de que yo lo escriba. Entonces aquí, doble clic y, por ejemplo, escribo ventas 2024, por decir algo, ¿ya? Y como cualquier texto, lo puedo seleccionar, puedo aumentar el tamaño de la letra, negrito, cursivo, subrayado, ¿ya? En realidad negrito cursivo, ¿no? Subrayado a mí no me gusta mucho. Incluso podría cambiar el color de la letra, ¿ya? No sé, rojo, ¿ya? Ahí. Bueno, si selecciono este gráfico, al igual que me pasaba con el gráfico de líneas, también se activa la pestaña Diseño de gráfico, ¿ya? Puedo ver los diseños rápidos. En este caso, bueno, ustedes pueden ir investigando, sería el mismo proceder anterior, pero aquí sí vamos a ver algo que no vimos en el caso anterior, ¿ya? En el gráfico de línea, me devuelvo esta hoja, el único elemento
aparte del título y de los ejes, era la línea. Tengo una sola línea, ¿ya? Sin embargo, en este segundo gráfico tengo columnas, pero dos columnas. Tengo una columna azul y una columna roja, ¿cierto? Y claro, por defecto, la columna principal queda en azul y la columna secundaria queda de rojo. Pero, ¿y qué pasa si yo no quiero esos colores? Bueno, a lo mejor yo puedo dejar seleccionado el gráfico y puedo ir a este botón que se llama cambiar colores, que está a la derecha de diseño rápido. Este. Si despliego, ahí me dice que tengo opciones multicolor y monocromáticas. Cuando habla de monocromática significa que es un solo color que solamente se va degradando. O sea, en este caso, en la columna principal quedaría azul, oscura, y de ahí hacia abajo el resto de las columnas más claras y más claras y más claras, pero siempre de la misma tonalidad. Bueno, claramente está activo el multicolor. Y fíjense que dice que en primer lugar sería azul, el segundo elemento sería rojo, el tercer elemento sería verde. Es decir, si aquí hubiese una tercera columna, esa sería verde. Si fuera una cuarta columna, esa sería morada o púrpura. Una quinta columna como celeste y una sexta columna anaranjada. Pero quizás yo puedo cambiar al segundo sistema de colores. Fíjense que si me ubico ahí, la segunda columna ya no queda roja, queda verde. O, ¿sabes qué? Quiero cambiar los colores. Ya, aquí. La columna principal queda roja y la segunda queda púrpura o morada. Y en esta otra opción, la primera columna queda de color anaranjado y la otra queda de color como turquesa, celeste. ¿Ya? Y no solamente cambian las columnas, sino que también cambian abajo las leyendas. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Sí, me gusta este color. Clic y cambia. Y probablemente aquí también tenga que cambiar el color del título. No sé. Ya, a lo mejor sí, a lo mejor no, no es necesario. Eh, ya es. No, no se parece mucho, pero cambia. ¿Ya? Ahí está entonces el tema de el diseño y por supuesto que aquí después le puedo dar todo el diseño que yo quiera. Fíjense que acá, si yo elegí columnas anaranjadas y columnas de color turquesa, fíjense que ahora queda solamente la línea. ¿Ya? Así como acá seleccioné la línea, valga la redundancia, de este color, quedó así como encendido, acá también puedo hacerlo. ¿Ya? Bien, bueno, además de eso, y como ya lo vimos, también le voy a pedir a este gráfico que se vaya a una hoja exclusiva para él, ¿ya? Porque recuerden que perfectamente me puede tapar la información, ¿ya? Y si de pronto es un gráfico que tiene más cosas, ¿ya? Mientras más pequeño quede, ¿cierto? Menos se va a ver, ¿ya? Va a ser difícil poder leer toda la información. Entonces, en ese aspecto, claramente necesita más espacio, ¿ya? Así que lo dejo seleccionado, me voy al botón mover gráfico, se abre la misma ventana anterior. Entonces aquí claramente me dice que el gráfico es un objeto en la hoja 2, así que le pido que se vaya a una hoja nueva, en este caso la voy a llamar ventas. Acepto y me saca el gráfico de la hoja 2. ¿Ya? Ahora, aquí los textos quedaron pequeñitos, entonces de pronto yo puedo seleccionar abajo los nombres. Fíjese que ahí me selecciona como un cuadrito de texto con los nombres y puedo aumentar la letra. Está tamaño 9, le puedo pedir que se vea en tamaño 12. Y los valores del eje X, que también suban a tamaño 12. El título está en tamaño 14, le voy a pedir tamaño 24. Las leyendas también están muy chiquititas. ¿Ya? Ahí lo aumento. Y ahí se ve mejor. ¿Ya? Entonces ahí tengo mi segundo gráfico. Ya muchachos, cuéntenme cómo les fue con este segundo gráfico. ¿Lo pudieron agregar? ¿Todo bien? ¿Sí? Perfecto, Karim. Súper.